Si mal no recuerdo, era San Agustín quien decía que aquellos que ya no están entre nosotros están en nosotros. Por lo que, si se me permite, me gustaría referirme a uno de los singulares modos, uno de los tantos, en los que Edward Said, a través de su obra, habita en al menos una parte de nuestro hacer académico y científico local. También me referiré, por otro lado, a cómo esa presencia se ha visto acentuada y extendida más allá de nuestros claustros, al hoy de nuestra sensibilidad intelectual, y a cómo ha impactado en una no menos relevante parte del nosotros local, gracias a la actividad y la acción incansable a favor de la universalización de los derechos humanos por quien fuera su socia de vida, pensamiento y acción civil, y que hoy está con nosotros, Mariam Cortaz de Said. Una obra define los términos del debate intelectual cuando logra fundar su corriente antagónica, cuando consigue que sus adversarios se manifiesten sin solución de continuidad. Tal vez el libro de Edward Said que mejor represente esta virtualidad sea Orientalismo, pues aparentando analizar las descripciones de los otros, orientales, en realidad demolía los mecanismos de invención del nosotros occidental, de lo cual se hacía eco, curiosamente, Borges en 1985, en la primera frase de su prólogo a Las Mil y Una Noches de Galland, probablemente debido al impacto que menciona Goytisolo en el ámbito franco-inglés que ésta estaba produciendo. Decía Borges, descubrir cada tanto tiempo el Oriente es una de las tradiciones de Europa. Herodoto, la Sagrada Escritura, Marco Polo y Kipling son los nombres que acuden en primer término. Y son los nombres que, curiosamente, Edward, analiza en Orientalismo. Quizá el contraste paradójico entre la insensibilidad editorial hispanoamericana con la que fue recibida su primera traducción a nuestra lengua, que conocimos gracias al esfuerzo y sostenimiento de Goytisolo en 1989, porque Orientalismo fue publicado en inglés en 1978 y en francés en 1980, frente al tardío éxito editorial de su segunda versión publicada y distribuida después de consagrado Said y en el mismo año de su deceso, sea lo que mejor demuestra la insensibilidad de las políticas editoriales locales, aquello que mejor corrobora la hipótesis que en sus páginas se sostiene hasta hoy y por lo cual, junto a Cubriendo el Islam y Cultura e Imperialismo, forma la trilogía por la que hoy se lo considera el fundador de los estudios postcoloniales. A la causalidad más que a la casualidad se debe entonces que la obra por la que se lo considera así fuera una de las últimas distribuidas en español. Y esto lo hace muy patente, Sami Nair, cuando dice que antes de ser conocido como palestino, antes de ser conocido por sus reflexiones por el problema palestino, en realidad Edward había sido reconocido como intelectual, como analista, como crítico, etcétera, literario, y después, como un crítico de la historia de la cultura cuando se publica Orientalismo. Sin embargo, Goytisolo, en la edición del 2003, esa que se difunde, esa que se conoce en lengua española, señala el esfuerzo y el ostracismo con el que es recibida en 1989 la primera edición que él contribuye y que él dirige en la editorial Produfi. Ahora bien, esto tiene relación con aquella pregunta que Edward me hizo la última vez que lo vi, en 1998. De manera muy capciosa, yo le estaba invitando a venir a la Argentina, y él me responde, ¿y por qué interesa mi obra? ¿Qué puede interesar mi obra en Argentina? Yo le respondí en ese momento que él era, por una ocurrencia borgiana y porque, era tanto lo que tenía para decirle que no pude, que era él una de las dos únicas personas en el planeta que no me podía hacer esa pregunta. Estalló en una risa y me dijo, sí, tenés razón. Sucede que, efectivamente, yo en Orientalismo no me ocupé del ámbito de la lengua española. Esa lengua que ya no voy a tener tiempo para poder aprender y poder habitarla.
Eso quedará para ustedes. En ustedes queda esa responsabilidad. Y esta es la misma pregunta que desde otro lado, digamos, y debido precisamente al arraigo que tenía el orientalismo en el universo hispanoamericano, probablemente se hayan hecho los responsables editoriales respecto de por qué publicar y difundir y distribuir, digamos, una obra como la de Said allá por 1989. ¿Qué tenía que ver lo latinoamericano con esta cuestión del orientalismo? ¿Qué tenía que ver el universo en lengua española con esta cuestión del orientalismo? ¿Qué podía tener que ver? Esta desvinculación, precisamente, es la que a nosotros nos lleva a decir que existe, digamos, un déficit, una deuda, ¿sí? En el ámbito de la formación local, en el estudio de ciertas culturas, que disimula, disminuye la capacidad de autocrítica, que disminuía seriamente la capacidad de autocrítica nuestra. Recuerdo que entre 1999 y 2002, cuando un prestigioso diario de Buenos Aires nos informa las autoridades de la universidad que quería entrevistarnos a mí y a quien me acompañaba en la elaboración y dirección, gracias a la responsabilidad delegada por la universidad del Instituto de Artes y Ciencias en Diversidad Cultural. Me dicen, bueno, que hay un diario que quiere entrevistarlos. Cuando nos sentamos con él, la periodista, de muy buen talante y de muy buen modo, cuando nosotros le preguntamos, bueno, es muy amplio el tema, ¿qué es lo que usted quiere saber? Dice, antes que nada, quiero saber cómo hacen las dos márgenes del Jordán para trabajar juntas. Daniel Fierten y yo nos miramos, sonreímos, sentimos cierta disposición a que él fuera del lugar del que habla Edward, pero a la vez nos sentimos reconfortados en la certidumbre de que habíamos acertado en el proyecto en el que nos habíamos embarcado. De un plumazo, nada más identificarnos a uno como árabe y a otro como judío por los nombres, había sido borrada de un plumazo, digamos, nuestra natividad argentina, nuestra identidad argentina, completamente. Esto era lo más duro. Lo segundo más duro, para nosotros argentinos nativos, era el hecho de que automáticamente, por reconocer esos orígenes o por reconocernos en esas identidades, se nos asociara a uno como enemigo del otro, por definición, y sin posibilidad de responder. Empezábamos no de -0, empezábamos de -10. Por eso, no por casualidad, coincide en esta última década, o década y media, la distribución exitosa de la obra de Said en lengua española, con un esfuerzo generalizado entre investigadores y docentes y periodistas sobre la forma de adaptar el envase, la noción de argentinidad, a la rica pluralidad del contenido cultural y religioso de nuestra sociedad. Porque en realidad, una obra, cuando se distribuye y publica y constituye un éxito editorial, no es que nuestra intelectualidad no lo hubiera podido leer en inglés, es que citarlo, el hecho de que esté distribuido y en librerías, legitimaba a su vez el hecho de poder citarlo, el hecho de poder referirse a sus ideas. A la inversa, el autorretrato de principios del siglo XX estaba asignado por fantasmas de incompatibilidad religiosa y cultural entre inmigrantes y residentes y los descendientes de los llegados antes de la Constitución de 1853. La diversidad resultante representaba un problema gravísimo para las autoridades migratorias, pues la entendían como una amenaza a la cohesión social. A esto se debe que la argentinización del afroasiático o del indoamericano se midiera por la pérdida de los rasgos con los que el discurso dominante los identificaba. Su historia local quedaba encerrada en el cajón de los estudios migratorios sobre comunidades extranjeras o latinoamericanas, desvinculada de aquella historia argentina que, en aras de la cohesión social,
omitía la mención de nuestra pluralidad religiosa y cultural, haciéndonos creer que éramos un país con inmigrantes y no de emigrantes. Esto es, para el caso arábigo en particular, en lo que respecta a la conexión a la parte de la arabidad que habita a la argentinidad, enfrentábamos un doble problema encapsulado dentro de otro doble problema. La cápsula general era que lo peor de tener un problema es no saber que se lo tenía. Y la segunda que enfrentábamos con Daniel Feierstein era esta cuestión de que esta crítica, esta autocrítica, no podía ser solamente, digamos, una crítica acerca de el real, el árabe real, el oriente real, el judío real, sino que era un problema, un déficit en la propia forma de construcción de la argentinidad. Esto es, una vez lo relaté yo, lo expliqué con una metáfora un poco chabacana, pero que viene al caso, de la cuestión del ratón y el elefante. Cuando uno confunde un ratón con un elefante, el problema no es ni del ratón ni del elefante, sino de uno. Creo que con eso quedamos claros. A eso se agrega un problema mucho mayor, que cuando no soy consciente del problema, es que le pido al ratón que se comporte como elefante y luego elaboro teorías acerca de por qué tiene ese ratón, que yo creo que es un elefante, un comportamiento anómalo de un elefante que se comporta como ratón. Y así sucesivamente. De allí la paradoja de un autorretrato colectivo promovido por la educación pública que no daba cuenta de la riquísima experiencia popular con la diversidad aportada por la inmigración, gracias a la que el país en 90 años pasó de 2 a 20 millones de habitantes. Sin valoración ni confirmación formal, la familiaridad barrial con la diferencia fue tratada con aquella indiferencia condescendiente que se dispensa a lo arcaico, exótico o folclórico, confundida generalmente con aceptación. Por lo que no debe sorprender que a la percepción colectiva de hoy le siga costando extender la argentinidad hacia cierta gama étnica, espiritual y patrimonial de su sociedad. Y disculpen la autorreferencia, pero no puedo más que mencionar una anécdota de la semana de hace 20 días, en la que me llamaron de una radio muy escuchada, un gran amigo periodista, que no voy a dar el nombre, no viene al caso, en donde me dicen, bueno, Hammurabi, por favor, necesitamos que opines algo sobre lo que está pasando en Irak. Le dije, yo no soy un analista internacional y tengo la misma información que pueden ustedes tener acá a 24.000 kilómetros de distancia. Me dice, no, pero Enrique en realidad lo que quiere hacer es que vos expliques la diferencia entre sunitas y chiitas. Le digo, bueno, el Islam son escuelas, bueno, se lo explicas a Enrique. Muy bien, está bien, se lo explico, pero nada más. Enrique toma el micrófono y hace una muy larga, exacta, perfila mi trayectoria, mi posición académica, etcétera. Y además dice que soy amigo de él. Hola Enrique, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hammurabi? Etcétera. Bueno, Hammurabi, me dice Enrique, ¿qué me podés decir de lo que está pasando en tus pagos? Y entonces yo le contesto a Enrique, le digo, mirá, que yo sepa hasta el momento, en San Juan y Boedo el tránsito está normal, no hay piquetes, y acá donde tengo mi oficina en San Telmo tampoco. Ahí entonces Enrique me pide disculpas, etcétera. También ríe, toda la producción también, se escucha al aire. Pero bien, y comienza a preguntarme acerca de mis padres. Entonces le digo, bueno, Enrique, ¿hacemos historia migratoria o querés? Bien, no sé si me explico. O sea, mis pagos no eran San Juan y Boedo, donde yo nací, y donde he vivido toda mi vida, sino que eran directamente el Irak. Quizá el ejemplo que mejor ilustre esta falta de actualización del autorretrato colectivo de argentinidad sea el caso de las identidades islámicas arábigas desvinculadas de la euroamericanidad y modernidad por un tipo de consenso intelectual que atraviesa el discurso historiográfico y los contenidos de los materiales de la educación pública, pues como sea que se los trate, nunca se refieren a ellas más que como algo religiosa y culturalmente y lejano en el tiempo y el espacio. Si el sentido común vigente en el centenario indicaba que ser argentino era ser católico o al menos cristiano,
a juzgar por algunos manuales de los más distribuidos y de las editoriales más prestigiosas, los manuales escolares de hoy, es no ser musulmán. Cito textual. Como el Corán prohíbe la representación de formas vivas, hombres, animales, etc., los musulmanes crearon un tipo de decoración que nosotros conocemos con el nombre de arabesco. Ejemplo de orientalismo si los hay, en donde queda claro su desempeño, el desempeño del orientalismo, como filtro expresivo, como sesgo cognitivo que obliga a escribir mal cuando en realidad se desea hablar bien. Puesto que si bien el contenidista, el quien escribe, intenta explicar el lugar desde donde él habla, ¿sí?, negándole correctamente aplicación universal al sustantivo arabesco, lo cierto es que el resultado de la oración, el empleo del pronombre del plural, de primera persona, le deja claro al alumno argentino de fe islámica que queda fuera de lugar en tanto tal, fuera de ese nosotros que no está pensado para hacerle lugar, aunque lo más grave sea el que todos, musulmanes o no, les queda establecido en ese nosotros, que ese nosotros puede ser cualquier cosa menos musulmán. Un tipo de nosotros cuyo único límite viene marcado por lo musulmán, que hace que ello sea una diferencia distinta a todas las demás que integran o podrían integrar el campo de lo que se percibe como propio. Es un dispositivo retórico que convierte al Islam y los árabes en el otro religioso etnocultural por excelencia. Una alteridad absoluta de nuestro tiempo, pieza clave para la forma de definición del nosotros colectivo dominante, distinguible por su racionalidad representada por el arte, por la libertad de profusión de la representación figurativa, etc., que hace que una niña, ese fuera de lugar, que es tan denso, es tan pesado, hace que, como yo fui testigo, una niña de 7 años, cuando su compañerita de colegio, y a pesar de que la niña está acostumbrada a la diversidad de tener una abuela ucraniana, un abuelo gallego y otra abuela siria, cuando su compañerita de colegio le pregunta, ¿Siria? ¿Qué es Siria? Ella le conteste, es el planeta donde existen los árabes. El significado de algunos términos que todavía existen en la lengua española y del hablar latinoamericano no permite otra alternativa que el peso de este fuera de lugar, debido a sus semantizaciones y resemantizaciones sonearistas, porque funcionan como categorías de la percepción colectiva, la sensibilidad erudita y el interés historiográfico. Es lo que Edward va a señalar en Humanismo y Crítica Democrática, ¿sí? El retorno a la filología, la necesidad de descolonizar el lenguaje. Por ejemplo, si bien en todas las lenguas latinas, cuando uno dice beduino, busca en cualquier diccionario francés, inglés, alemán, dice beduino, ¿sí? Hombre errante de los desiertos de Arabia y el norte de África, ¿sí? Punto, árabe. ¿Está bien? Está claro. Listo. Esto está en todos los diccionarios, pero en el español ese es el significado número 1. Dice nómade, errante, etcétera. Punto. También se usa como sinónimo de árabe. Segundo significado. Hasta el día de hoy, en la Real Academia Española, diccionario lo pueden buscar online. Hombre bárbaro y desaforado. Buscamos este significado y se remonta a las primeras ediciones del diccionario de la Real Academia. Por eso decimos que, en realidad, para los fundadores del Estado argentino, especialmente para el caso de Sarmiento, ¿sí?, con su paradigma de civilización y barbarie, identificando a la barbarie, digamos, al gaucho con la barbarie, no le quedaba otro remedio que tomar ese orientalismo, ¿sí?, ese orientalismo nuevo, positivista, etcétera, que se agregaba al español, que desvinculaba la hispanidad, digamos, de la arabidad como dos cosas completamente distintas y opuestas. No le quedaba otro remedio más que tomarlo arábigo, digamos, como modelo de barbarie. Y a partir de ahí, construir el retrato y el retrato de la argentinidad en función de él. De ahí entonces, del hecho de que la occidentalidad, cuanto más se represente con su base judeocristiana, y más se represente, digamos, se sostenga la sinonimia árabe-musulmán, ¿sí?,
Por tanto, porque en el propio diccionario dice, de la Real Academia, islamismo, el conjunto de dogmas y preceptos morales que constituyen la religión de Mahoma. Mahoma, en tanto árabe, o sea, beduino, o sea, es una religión, la expresión religiosa de la barbarie. No había otra manera de entenderlo. Así entonces, para Sarmiento, el caballo es el camello, el gaucho es el beduino y La Rioja, textualmente, dice Sarmiento, en el Facundo y después en Conflicto de Armonía de las Razas, y La Rioja es Palestina. Y Quiroga es el Mahoma de las Pampas. Rosas, etc. Lo mismo va a pasar con Mitre, etc. De manera que esta representación religiosa y cultural negativa que indujo a presumir sobre los inmigrantes árabes incapacidad agrícola y dedicación al comercio por atavismo beduino o fenicio, y que la indigencia económica implicaba otra cultural. Esto es, generalmente dicen, ¿hay árabes en la Argentina? Sí, hay árabes en la Argentina, pero se han integrado muy bien. Se han integrado como todos se han integrado. O sea, como cualquier hijo de vecino, italiano, ucraniano, etcétera, se ha integrado. Lo que pasa es que la percepción, al asignar la arabidad a esa barbarie, ¿sí?, y demostrar esa inmigración y su descendencia, que se ha integrado exactamente igual que las demás, digamos, se le atribuye un mérito superior al resto de las otras. Nuestra historiografía no pudo hasta el siglo XXI interpretarlos por fuera de la lógica del discurso de Castro Barros. Mucho debe, como decimos, esta extranjerización, digamos, a que siempre se siga hablando, por tanto nos fuerza a seguir hablando y decir que hay árabes en la Argentina y no de la Argentina. Y esto especialmente lo menciono porque en rigor no hay migración masiva del mundo árabe a la Argentina desde la década del 40. La inmigración terminó en el 50. Prácticamente no encontramos, digamos, inmigrantes que hayan venido de esa época. Sin esa sinonimia ilusoria tampoco es posible sostener la falsa simetría esta de árabes y judíos como gentilicios que denominan colectivos sociales secularmente incompatibles entre sí religiosa, racial y lingüísticamente. De manera que ha de convenirse que nuestras iglesias con inscripciones inspiradas en el Corán, sinagogas de estilo arábigo, colegios libaneses en estilo plateresco, mezquitas según la estética del International Style, alicatados andalusíes de estaciones de tren, municipalidad de cuarteles militares, sumados al urbanismo social mudéjar y al arabismo de la lengua y el habitar, legados perdón. Esto es lo que pasa cuando uno tiene legados por España, si bien no son el paisaje dominante de hoy, tampoco son tan escasos como para haber merecido menos de una docena de artículos en toda la historiografía argentina. Y es que Edward precisamente señala en Humanismo y Crítica Democrática esta cuestión. Para construir autocrítica académica es necesario el estudio de otras culturas, pero no desde la fetichización de la diversidad cultural. De ahí entonces que nosotros hayamos articulado el estudio de estas especificidades que no ofertaba el sistema educativo, las hayamos articulado con una maestría en diversidad cultural. Y acá sí viene el aporte de, digamos, Mariam Said. Mariam es cofundadora en 1981 de una institución que representaba, digamos, a esa descendencia en Estados Unidos, a la descendencia de americanos de origen árabe en Estados Unidos, lo funda con esta fuerza de un nombre que se logra instalar a través de todo el continente, que logra instalar un concepto, el de americano árabe, y que modifica la forma de autopercibirse de estas colectividades. Y ahí vemos entonces que a partir de 1981 vemos que las instituciones de todo el continente, especialmente de Sudamérica, empiezan a llamarse Colombo árabe, argentino árabe, uruguayo árabe, chileno árabe, etc. Esto va a forzar a un cambio del discurso estatal en cuanto a sus políticas del reconocimiento, a reconocerlos primero como nativos y después como de origen de. Pero no termina ahí el aporte y la militancia de Mariam Said por la universalización de los derechos humanos, sino que se ha extendido, digamos, una vez detectado Edward, digamos, el minado del lenguaje verbal,
digamos, para la solución de los problemas palestinos, del problema palestino-israelí, es que efectivamente, digamos, Mariam nos da una lección, junto con el maestro Daniel Barenboim, de cómo el lenguaje musical, digamos, puede operar, ya que no está minado, no está viciado de orientalismo, puede oficiar de lenguaje común de estas identidades obligadas, digamos, a definirse a sí mismas como la negación de la otra. Es de valorar, a pesar de los gobiernos, los esfuerzos gubernamentales por dotarnos de una normativa que protege y promocione la diversidad cultural. Si bien en 100 años hemos pasado de un retrato tan negador de las diferencias que se autoclandestinizan, la cocina étnica limitada al patio trasero, a otro centrado solo en ellas, el restaurante étnico, ello sigue sin permitirnos otra alternativa para definir al otro que no sea aquello que nosotros no somos. Por lo que nos debemos aún otro retrato que dé cuenta de las transversalidades producidas entre las diferencias, las cuales han ido construyendo un campo común de singularidad compartida, que nosotros denominamos el árabe de jamón y queso, y que solamente es comprensible para nosotros y no para un español o para nadie más. Esto es lo que decía Edward, ¿sí?, en La pluma y la espada. Lo más interesante de las culturas es la interacción entre ellas. Y por eso Edward nos lega, ¿sí?, ese artículo póstumo que hemos traducido, que es el del viaje a Andalucía, donde habla de una identidad, de una diversidad cultural enriquecida. Ese legado y el legado que nosotros hemos sabido construir, que nuestro pueblo ha sabido construir de convivencia y coexistencia, es el que nos permite seguir en el intenso trabajo del día de hoy, ¿sí?, para poder obtener una argentinidad que sea menos ajena a la riqueza de su propio contenido. Uno que nos reconcilie con aquellas zonas de nuestro rostro ocultadas por las tinieblas del orientalismo local. Muchas gracias y disculpen la extensión.